Buenas noches, hermanos, hermanas. Es una gran bendición poder estar aquí delante de ustedes y poder proclamar las verdades de aquel que nos amó. De paso, agradezco a los que hacen posible el que yo pueda estar delante de ustedes. De igual manera, reciban un afectuoso saludo de la hermana iglesia allá en el municipio de Guerra. Pudimos tener una mañana gloriosa. Dios fue glorificado, tuvimos un tiempo muy especial. De tal manera que algunos que escucharon decidieron formar parte de la iglesia, ya que entendían que ciertas doctrinas afectaban el conocimiento de los mismos. Yo me gocé. Unos deciden salir y otros deciden entrar. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Crónicas, capítulo 17. Dios es maravilloso, Dios es hermoso, hermanos, porque a veces creemos que en este camino las cosas se harán por tus fuerzas, por mis fuerzas, jamás. Esto lo mueve el Señor. Primera de Crónicas, capítulo 17, tendremos la lectura devocional y texto a compartir. Esperemos que Dios nos permita gozarnos en esta noche. Vamos a tener el capítulo entero como lectura y como texto. Dice la Escritura en Crónicas, en su capítulo 17, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo en cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad los consumirán más, como antes, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar? Aún esto, oh Dios, ¿te ha parecido poco? Pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente. Oh Jehová Dios, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese
y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo esté bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a dar gracias por la misma. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias en esta hora. Delante de usted estamos, Señor, y delante de usted pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, que tome el control de lo que vayamos a compartir, que podamos ser de bendición a través de tu palabra. Apelamos a la sangre de Cristo, Señor, límpianos, reconociendo todas las iniquidades, pecados, suciedades que hasta ahora han empañado su santidad. Pedimos que esa sangre, Señor, que salva al pecador, nos limpie de todo mal, de todo lo que ha acontecido por ignorancia, por conocimiento propio, Señor, en este día, y que tu palabra nos hable, Señor, y nos permita, Señor, andar como siervos tuyos, como se describe este hombre aquí en la Escritura, tu siervo, reconociendo aún que era rey, pero se mostró delante de usted como siervo. Ayúdanos a esforzarnos a ser siervos y siervas tuyas, solo para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias. Repito, extiendo las gracias el que me permitan estar delante de ustedes y poder compartir. Por lo regular soy un predicador de los cultos relámpagos y demás, pero Dios ha querido que comparta su palabra. En el momento que se me invitó, y por defecto, cada vez que soy invitado a este momento de pregonar la palabra de Dios, tiendo a no negarme. Aún faltándome un día para la preparación, faltándome horas, digo: Señor, usted tiene palabra y su palabra está ahí. Hable. Estamos conscientes de que si usted nos permite y nos da la oportunidad, ¿por qué callar? Quiero en esta noche compartir con ustedes el tema: una casa para Dios y una casa para David. Una casa para Dios y una casa para David. Si usted estuvo conmigo en la lectura, puede notar que David se le ocurre una brillante idea. David se muestra un hombre grato y quiere en esa gratitud hacer algo por Dios. Él dice: Dios me ha hecho rey, me sacó desde las ovejas siendo un pastor, me permitió tumbar a un paladín, me permitió acabar con osos cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, le quité de la boca de los lobos ovejas. ¿Quién como tú, oh Dios? Y está, pudiéramos decir, tan emocionado que decide hacer algo por su Dios. ¿Qué decide este rey? Hacer casa a su Dios. Recuerde que hasta el momento, 400 años atrás, no se le había hecho un edificio, una casa en que el arca de Dios habitase. Pero pensando en esto, y Dios es inteligente y maravilloso y sabio, si Dios hubiese hecho un edificio donde estuviese el arca, cuando el pueblo de Dios se moviese, ¿qué tuviese que hacer el profeta para consultar a Dios cuando ellos iban delante y hubiese quedado un edificio atrás? Devolverse el profeta y consultar a Dios. Dios sabía que su pueblo iba a peregrinar, iba a andar, y como tal no era importante en ese momento ¿qué? Tener una casa. De hecho, le recuerda a David, o le dice a él: recuérdame cuando yo pedí tal cosa. Recuerde que cuando el pueblo andaba en el desierto, ¿qué pasaba con una nube
cuando el día estaba totalmente caluroso, cuando la nube decidía seguir y andar, ¿qué pasaba? El pueblo se movía. Y en las noches oscuras en el desierto, ¿qué pasaba con la otra nube? Les alumbraba y les era de bendición. Dios siempre estuvo con su pueblo y Dios siempre estará con su pueblo. Tú y yo lo que tenemos que hacer es, y lo que no hizo el profeta del entonces, fue consultar a Dios. Estaban en un momento, pudiéramos decir, espiritual tan bueno, que David le dice algo a su profeta de turno, y el profeta le dice: haga todo lo que usted entienda, mi jefe, que Dios está con usted. Muy bonitas palabras, muy bellas intenciones, pero la misión del profeta era ¿qué? Ir y doblarse ante aquella arca y pedirle a Dios consejo y respuesta de Dios. No lo hizo, y vemos aquí la prematura respuesta de ese profeta. Y usted me dice: pero Natán, un hombre que fue que enrostró a David y le dijo: ese rey que pecó eres tú. Había que tener pantalones para en aquel tiempo decirle a un rey: usted está mal y su gobierno está mal. Él lo tuvo. Pero esto nos enseña a nosotros que aún teniendo niveles espirituales altos, no podemos dejar de consultar a nuestro Dios. Fallamos cuando no consultamos a Dios. Los primeros versos 1 y 2 vemos aquí el consejo prematuro de Natán para David. Dicen los versos 1 y 2: aconteció que morando David en su casa, estaba como cómodo. Dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Muy bonitas palabras, repetimos. Cronológicamente encontramos aquí varias palabras. Aconteció. Eso dice mucho ahí, esa sola palabra clave que vemos ahí. Aconteció. También las cortas palabras de David cuando dice: yo habito en casa de cedro. David está diciendo ahí, hermanos, que él vive en una villa. Y de la mejor madera está construida ¿qué? Su casa. Y quiere que el Dios que le ha dado esa casa tenga una hermosa casa de cedro. ¿Qué usted cree? ¿Necesitaba Dios una casa de cedro? ¿No tiene Dios un trono en los cielos? Pero vemos aquí que la palabra aconteció nos habla cronológicamente que el capítulo 17 llegó después de la terminación de las guerras descritas en el capítulo 18 y debería estar fechado alrededor del año 995. Dios había cesado todas las guerras y Dios había entregado todos los enemigos en la mano de David. Y como tal, David era visto como un hombre ¿de qué? De guerra. No había nada malo en que David construyese una casa a Dios. El asunto es que Dios había predestinado que quien iba a construir esa casa era un hombre de paz. Solo eso. Y Dios es tan glorioso que le dice: no te permito que me hagas casa, pero yo te haré una casa a ti, perpetuamente y por los siglos de los siglos. Y de ti saldrá un Salvador. De esa pequeña insignificante ciudad de Belén iban a ser el más grande de los hombres, tu Salvador y mi Salvador. Qué glorioso, ¿no? Y David era un joven no de alta estatura. La Biblia nos enseña que era hermoso, rubio, nada más. Quien fue grande en la Biblia fue citado como grande. David dice: he aquí yo habito en casa de cedro. ¿Qué madera es esta? Bueno, la madera de cedro era especialmente apreciada. Esto significa que David vivía en una casa hermosa y cara. Cuando recordó que el arca del pacto de Jehová estaba debajo de cortinas, el contraste lo molestó. A David le preocupó la idea de que vivía en una casa más bonita que el arca del pacto. La idea aquí, sin decir palabras específicas, David le dice a su profeta de turno que quería construir un templo para reemplazar ¿qué? El tabernáculo, aquella pequeña tienda. Pero aquella pequeña tienda contenía lo más grande y lo más glorioso: Dios mismo andando entre los hombres. Y él los reconoce: ¿quién soy yo? Aarón y Moisés lo reconocieron diciendo: ¿qué somos, Señor? Y se lo decían al pueblo: no nos miren a nosotros, miren quién nos ha salvado, miren quién nos ha libertado. Pero es más fácil a veces señalar al hombre. Ah, mira, él pecó, se perdió la salvación. Yo no me voy a convertir por eso. Mi salvación se ha perdido porque el hermano tal o la hermana tal pecó.
La palabra de Dios nos enseña, mirad a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Usted y yo, hermanos, debemos de mirar a quién, a Cristo. A veces nos medimos unos con otros, y así es bueno, ¿no? Mírase con Cristo a ver cómo nos va. Repito la idea aquí, sin decir las palabras específicas. David le dice a Natán que quería construir un templo para reemplazar el tabernáculo. Cabe señalar que más de 400 años antes de esto, cuando Israel estaba en el desierto, Dios le ordenó a Moisés que construyera una tienda de reunión de acuerdo con un patrón específico. Esa pequeña tienda, ese pequeño tabernáculo no estaba hecho al azar. Dios le había dado las medidas como Él quería que fuese. Y Dios no necesitaba que nadie tampoco le construyera algo a su manera, sino a la manera de Dios. Porque en este negocio quien manda es Dios. Yo le decía a la persona, abriendo un paréntesis, mire, que decía que quiere formar parte de entre los bautistas, de otra congregación, etc. Y usted sabe que eso son cosas que se deben de manejar con mucha cautela. Lo primero que los pastores bautistas por lo regular respondemos es que no nos interesa realmente que nadie deje su casa. Vamos a entrar en modo de oración. Dios nos va a mostrar si usted quiere servir a Dios. Porque yo mismo reconozco aquí en esta congregación que soy alguien de paso y quiero dejar esto lo más organizado posible. La persona me mira y dice, ¿y por qué me cuenta esto? Bueno, porque yo tengo que ser honesto delante de Dios. No, pues yo le puedo traer cartas de referencia. De hecho, yo habló de su líder, para colmo una fémina, tomando oficios y atributos de hombre. Y yo, bueno, ya veo que algo anda mal por allí. Hermanos, si el asunto quedó que pudimos terminar en oración y pudimos hacerle ver a esa persona que no nos interesa que nos vengan otros de otro lugar. No, no es eso. Pero Dios, hermano, le muestra a quienes son de Él su palabra como debe de ser correctamente. Y para bendición y quizás para vergüenza mía, las personas que se han allegado allá, por lo regular, son personas que han venido de otro lugar, han escuchado el mensaje, han visto la doctrina y han dicho, eso es lo que yo entiendo que dice la palabra de Dios y que debe ser. Pero seguimos aquí. Una casa para Dios y una casa para David. La tienda de reunión, también conocida como tabernáculo, se adaptó perfectamente a Israel en el desierto, porque se movían ¿qué? Constantemente. Ahora que Israel estaba seguro en la tierra y el tabernáculo estaba en Jerusalén, según 2 Samuel 6:17, David pensó que sería mejor y más apropiado construir un templo para reemplazar el tabernáculo. Los que llevan la historia bíblica del Antiguo Testamento se dan cuenta que no es la primera vez que David siente la intención de que el arca esté cerca, de que el arca esté en la capital del reino, Jerusalén. Recuerde que en una ocasión él decide que trasladar el arca de X lugar hacia Jerusalén. La palabra de Dios ya había dictado de qué forma esa arca se podía mover. Tenían que ser israelitas, los animales no podían haber trabajado la tierra antes, etcétera, etcétera. Y había que estar bien con Dios para mover eso. Si no, pasó lo que pasó cuando fue movida incorrectamente. Usted sabe la historia. Los bueyes tropezaban, el arca de Dios casi se cae. Y sepa, hermanos, que Dios nunca cae. Los que caemos somos tú y yo. Dios lo que hace es que nos levanta. ¿Y qué pasó con aquellas dos personas que veían que el arca casi se iba a caer, los bueyes tropezaban? Dios dando un mensaje, algo anda mal, devuélvanse, yo no voy para ningún lado. Alguien con buen corazón, ¿qué hizo? Tocó el arca. Usted supo lo que pasó después, los voltios que recibió y murió al instante. David reconoció que algo andaba mal y dejó eso tranquilo. Hermanos, lo de Dios solo lo mueve Dios. Amén. Las almas van a venir porque Dios las va a traer. Amén. ¿Sabías eso? Procuremos sí ser el instrumento de bendición para que las almas conozcan, escuchen y vean el testimonio tuyo que Cristo está en ti. Que eres un verdadero creyente. Y como le decía a un colega, me gustó el mensaje y quiero robarle el mensaje. Creyentes verdaderos versus creyentes falsos. Me gusta ese mensaje. Y se gozaba el hermano. Dios lo siga bendiciendo. En el verso 2 vemos la prematura respuesta
que el profeta, un hombre que hasta ahora no habíamos visto, falla en Natán. Le contesta a su rey: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Quizás había un momento espiritual, no había guerra, no había que estar corriendo para aquí y para allá. Todo se veía muy bien. Nunca podemos descuidar nuestra vida de oración. Nunca podemos descuidar el consultar a Dios en todo lo que vayamos a emprender. Si estamos bien espiritualmente, bueno, sigue esa línea. Siga consultando a Dios, siga orando. No comience entonces a fallar. Natán le dijo a él esto a David porque le pareció bueno y razonable. ¿Qué podría estar mal con que David construyera un templo? Todo. Dios no le había pedido a David eso y por eso estaba mal. Haz todo lo que está en tu corazón. Muestra que el corazón de David estaba lleno de esta pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Qué puedo hacer por Dios? Usted y yo no vamos a poder hacer nada por Dios. Dios lo hace todo por nosotros. ¿Estamos claros ahí? Él estaba tan lleno de gratitud y preocupación por la gloria de Dios que quería hacer algo especial para Dios. No estaba mal, pero Dios no le había pedido nada tampoco. Pero era David, era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios no le había dicho a ese hombre conforme al corazón de Dios que hiciera nada. Y de hecho, cuando Dios lo corrige en bendición. Como vemos en los siguientes 3 versos más, desde el verso 3 hasta el verso 6, Dios corrige la apresurada aprobación de Natán al plan de David de construir un templo. Mire que Dios no corrige a David, porque ¿quién era el que iba a hacer la casa? David. Dios corrige a su hombre de Dios. Hermanos, tendremos como hombres de Dios y como mujeres de Dios allí también, vamos a dar cuenta a Dios un día de todo lo que hagamos, de todo lo que planteemos, de todo lo que no consultamos a Dios. Dice, en aquella misma noche, mire qué pasó. No fue Natán a Dios, dice, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo, ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Le está diciendo allí al profeta, recuérdame si en algún momento yo pedí a los jueces y a los hombres de antaño que quería una casa, que quería un edificio. Por si acaso yo no lo recuerdo, recuérdamelo. Hermanos, no sé si usted está entendiendo, pero el texto no me dice a mí que Natán va y consulta a Dios. Dios llega en visión hacia Natán esa noche. Lo de Dios lo respalda a Dios. Créalo. La respuesta de Natán a David fue presuntuosa. Respondió según el juicio humano y el sentido común. Pero antes de que la palabra de Dios viniera a él, ¿qué hizo Dios? Le habló directamente. Antes de que él fuera Dios, Dios llegó donde él a decirle lo que debía de hacerse y quién debía de hacerlo, como más adelante lo veremos. Vemos que Natán falló al no consultar a Dios. ¿Y qué Dios tuvo que hacer? Actuar. Hermano, Dios no se queda con los brazos cruzados en nada de este negocio. Nada queda impune en nada de este negocio. Dios es fiel y justo, hermanos. Eso quiere decir que Él actuará con justicia siempre. Aunque tú y yo no la veamos, Dios hará justicia siempre. Créale a la palabra de Dios. Una nota nos enseña, es de suma importancia que siempre pongamos a prueba nuestros deseos, incluso los más elevados y santos de ellos, por su voluntad. El trabajo, excelente en sí mismo, nunca debe emprenderse salvo por mandato expreso de Dios. Final de la nota dice, el paso del tiempo siempre reivindicará la sabiduría de la voluntad divina. Usted podrá hacer lo que usted quiera. El tiempo le dirá si Dios aprueba o no eso. Eso está muy bonito. Dios es quien aprueba todo lo de su casa,
todo lo del negocio de Dios. En los versos 6 podemos ver las palabras, parafraseamos, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Pudiese ser que Dios parecía honrado y sorprendido de que David se ofreciera a construirle una casa. ¿Eran o no eran buenos deseos? Era bueno el deseo, era algo glorioso, era para honrar a Dios, para que el hombre de Dios del momento, el profeta como tal, tuviese donde consultar de una manera quizás más confortable, con confort, etc. Tengamos cuidado. Cuando nos acostumbramos al confort, eso es peligroso en la vida espiritual. Tenemos que salir, tenemos que buscar lo de Dios, tenemos que trabajar lo de Dios. Era como decirle: ¿quieres construirme una casa? Nadie se había ofrecido a hacer eso antes y nunca le ordené a nadie que lo hiciera. El texto hebreo dice literalmente: edificarás la casa. O sea, tú no edificarás la casa. La idea de que existiera una casa así era legítima, solo que David no sería quien la construyera. El proyecto, muy bien, pero estaba en la mano de Dios. Y Dios sabía quién iba a construirle a él, quién iba a trabajarle para él. David quería hacer más de lo que Dios ordenó. Este es un lugar maravilloso para estar en nuestra relación con Dios. La mayoría de nosotros estamos tan atascados en el pensamiento que es lo menos que puedo hacer y agradar al Señor, que nunca queremos hacer más de lo que Dios manda. Aunque el Señor le negó a David la realización de su deseo, lo hizo de la manera más misericordiosa. Encontramos una palabra allí que a mí me espantó. Pudo haberse citado y expresado un nombre en la Escritura y no fue citado esa persona. Ustedes van a saber, ustedes son inteligentes, vamos a llegar allí. David ahora sabía que Dios no quería que él construyera el templo, pero David no respondió, no haciendo nada. Él no se quedó tranquilo. David era un hombre de Dios y el hombre y la mujer de Dios no se quedan tranquilos. Aún Dios diciéndole: un momento, deja que yo pida para que tú sirvas. En lugar de construir el templo, David, ¿qué hizo? Reunió todos los materiales para su construcción, para que su hijo Salomón pudiera, ¿qué? Construir el dicho templo. Bueno, él estaba fascinado por su Dios. Él quería agradar a Dios de una manera u otra. Ok, tú no me permites construir, no hay problema, pues yo voy a reunir materiales para que mi hijo pueda construir. Es glorioso, hermanos, la gratitud nuestra hacia Dios. Esto puede verse en 1 Crónicas 29, 2 a 9. Y otra nota nos enseña: si no puedes tener lo que esperabas, no te sientas desesperado y permitas que las energías de tu vida se desperdicien. Sino, levántate y prepárate para ayudar a otros a lograrlo. Si no puedes construir, puedes reunir materiales para el que lo hará. Si no puedes bajar por la mina, puedes sujetar las cuerdas. Siempre habrá trabajo en el Señor. Siempre habrá algo que tú puedes hacer. No, es que yo no sé predicar como los predicadores, los pastores, como la hermana. Predicar no es más que hablar de las gloriosas obras que Dios ha hecho en tu vida. Nada. No es más de ahí. Cuenta lo que Cristo ha hecho en tu vida y eso es predicar. Eso es hablar de Dios. Lo glorioso que Dios ha hecho en tu vida. Salvarte, regenerarte. Éramos una escoria, hoy Dios nos tiene como un diamante. Los versos 7 hasta el verso 10, vemos aquí: Dios promete edificarle una casa a David. Vamos a parafrasear para poder explicar y ganar tiempo. Los versos 7 y verso 8, vemos allí donde Dios le dice: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Qué Dios está haciendo aquí, hermanos? Recordándole a David el pasado de él, quién era antes de que Dios lo hubiese instituido como rey de Israel. Dios estaba a punto de hacerle a David una promesa asombrosa, una que podría ser difícil de creer para David.
Por lo tanto, primero le recordó a David su obra pasada en su vida. El mismo Dios que estaba con David donde quiera que había ido, también cumpliría esta promesa. Le está diciendo David, recuerda cuando eras un niño y pastoreabas ovejas y venían esos animales salvajes y tú lo vencías. ¿Lo vencías tú o lo vencía tu Dios? Yo lo vencía, yo era tu poderoso gigante. ¿Recuerdas cuando peleaste con un gran gigante que nadie lo podía vencer? Nadie del pueblo lo podía vencer. Tú lo venciste, pero no lo venciste tú. Lo venció el gigante de los gigantes, Dios mismo. Recuerde que en aquel momento de aquella batalla, en 1 Samuel capítulo 17, ¿cómo fue que el paladín, aquel gigante, vio a David? Como un ¿qué? Le vio en poco. Y dijo, ¿cómo yo voy a matar a ese hombre tan hermoso, tan jovencito? Le tuvo en poco. Es como usted sabe que va a ganar ganando, va a abusar abusando. Y Dios le mostró a David de qué forma iba a morir ese hombre. Cortándole la cabeza, iba a caer. ¿Y qué hizo David? Con una simple piedra le dio en la frente y lo mató. ¿Y después qué hizo? Le cortó la cabeza. Dios le dijo a ese paladín lo que había ofendido a David. ¿Qué había ofendido a David allí en aquel capítulo? Que este paladín había ofendido al Dios de los escuadrones de Israel. Tenga cuidado cuando ofendemos a Dios. Tenga cuidado cuando ofendemos al hombre de Dios, a la mujer de Dios, aún entre nosotros. Cuidémonos de esas ofensas que no tienen sentido. El pecado por lo regular nos atrofia, nos detiene todas las bendiciones que están en proceso de llegar. ¿Sabía eso? A veces tenemos pequeños pleitos entre nosotros y no debiera de ser. Alguien decía aquí en la oración, ayúdanos a amarnos cada vez más, amarnos los unos a los otros. Y eso es lo que la iglesia hoy en día debe de procurar, de que nos amemos ¿qué? Los unos con los otros. Dios le prometió a David que bajo su reinado establecería un Israel permanente, un Israel seguro. Dios prometió esto primero porque sabía que David, siendo un pastor piadoso, estaba primero preocupado por el bienestar de su pueblo. Una enseñanza bien importante. ¿Qué tipo de pastor era David? Un pastor piadoso. ¿Qué es un pastor piadoso? Alguien que antepone, hermanos, sus deberes y se expone a la grey. Ante las necesidades de la grey. Yo no puedo anteponer mis deseos y mis necesidades si no veo las necesidades que Dios me está mostrando, que están delante de mí. Y en el verso 10 vemos la parte hermosa del texto donde dice, lo leemos entero, dice, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Hasta ahí habían sido todos humillados. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. David preocupado por hacerle una casa a Dios. Dios le dice, no te preocupes, yo no la necesito. Yo te haré una a ti, tú sí la necesitas. ¿Por qué David necesitaba más la casa que Dios le iba a dar que la que él iba a construir a Dios? Fácil. Lo que Dios le daría a David sería eternamente por siempre. Pero la casa que Dios le iba a construir a su Dios, ¿qué iba a pasar? Iba a ser perecedera. Toma la idea de lo que quiero decir. Lo explico entonces. Dios le prometió a David que le edificaría una casa en el sentido de establecer una dinastía para la casa de David. Este fue un legado perdurable para David mucho después de su muerte. David quería construirle un templo a Dios. Dios le dijo, gracias David, pero no gracias. Deja que mejor yo te edifique una casa a ti. Esta fue una promesa mayor que la oferta que David le hizo a Dios, porque la casa de David duraría más y sería más gloriosa que el templo que David quería construir. ¿Se entendió ahí? Seguimos. El significado del oráculo depende de los diversos significados del hebreo, vayit, que habla de casa, que puede significar dinastía, templo e incluso familia. Cuando David está hablando de una casa temporal, una casa efímera, ¿no? Cuando Dios está hablando de una casa eternamente y para siempre. Entonces dejemos que Dios nos hable, que lo que Él nos dará nos beneficiará mejor. Y nos hacemos una interrogante que ya la contestamos al principio. ¿Por qué Dios dijo no a la oferta de David? Simple respuesta, usted se la sabe. Las manos de David, el cuerpo de David, había sido un hombre que había peleado mucho
había trabajado con sangre en extremo. Dios lo había hecho un guerrero para él. Y no quería un guerrero para la construcción de su casa, quería un pacificador, un hombre de paz, un hombre con una sabiduría cual nadie iba a ser igual. Y usted sabe lo que cometió Salomón más adelante. Y aún así Dios no apartó su misericordia, porque lo que Dios promete lo cumple. No porque tú y yo fallemos o nos portamos bien, Dios es fiel a su promesa, como quiera. Esto podemos verlo fácilmente en 1 de Crónicas 22, 8 a 10. Allí explica muy fácil la respuesta textualmente. Dice, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. ¿Tenía Dios que darle explicación a David? Dios en su misericordia nos ama de más. Cuando le servimos de corazón y cuando caminamos con un corazón íntegro, Dios nos revela lo que Él quiere. La explicación a David registrada en Crónicas 22:8 llegó años después. ¿Por qué? Hubiera herido innecesariamente a David que le hubieran dicho esto en ese momento. Mientras tanto, David mantuvo su alma en la paciencia y se dijo a sí mismo, Dios tiene una razón. No puedo entenderlo, pero lo creeré. Está bien lo que tú hagas, Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer cada vez que Dios, hermano, dicta lo que Él quiere en nuestras vidas. Si llega un momento de aflicción, si llega un momento fuerte de salud, Jehová dio y Jehová quitó. Y si Él quiere nos restablecerá. Y si Él quiere nos bendecirá. Hermanos, estamos mejor en los cielos, pero si Él quiere mantenernos en la tierra para sus propósitos, gloria a Dios. Como dijo un colega, nos vamos a desgastar como quiera. O vamos a ir cada vez más joven. Vamos a ir desgastándonos. ¿Por qué no desgastarnos en las cosas de Dios? ¿Por qué no preocuparnos por lo que Dios quiere que hagamos por su obra? Nuestra relación con Dios siempre se basa en lo que Él hace por nosotros, nunca en lo que nosotros hacemos por Él. ¿Qué tú y yo podemos hacer por Dios? Sino en agradecerle, obedecerle, buscarle. Si Él quiere que construyamos un templo, es nuestro deber hacerlo, pero hacerlo no crea ningún mérito por el cual podamos reclamarle nada. Los versos 11 a 15 vemos aquí, Dios promete edificarle una casa a David. Y aquí vemos la palabra que implican un nombre. Tenemos que leerlo para que ustedes se puedan guiar. Dice los versos 11 hasta el verso 15, estamos en 1 de Crónicas capítulo 17, dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Mire lo hermoso aquí. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. Conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahora sí Natán tenía palabra de Dios. Antes él tenía palabra de Natán solo. Hermano, donde quiero llegar y preguntarle es en el verso 12, o más bien 13, que alguien me pueda responder. ¿Cuál nombre aparece ahí? En palabras. Dice, yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Quién? El rey anterior a David, ¿quién era? Hermanos, no es ni mencionado el nombre de Saúl ahí. En la palabra de Dios, cuando un nombre no es mencionado, deja mucho que decir que el Espíritu Santo obvie y no mencione el nombre. ¿Ustedes recuerdan otro momento cuando está el asunto de un hombre que tenía mucho dinero y una muchacha que era pobre y aparece la expresión, fulano, ven acá? ¿Y cómo es eso? Una palabra de Dios.
fulano, ven acá. Y no tiene nombre ese fulano. La palabra de Dios obvió el nombre de esa persona porque no quiso honrar a Dios con lo que tenía que hacer y bendijo al que lo hizo. Dios le dé iluminación en lo que estamos hablando, hermanos. Y nunca, hermanos, provoquemos que Dios quite su misericordia. Porque como Él la extiende a los que le sirven y a los que le buscan, también puede ¿qué? Retirarla a los que le desprecian. ¿Qué hizo Saúl? Despreció, hermanos, la bendición, como muchos en la palabra de Dios, y la procuraron con lágrimas, pero la desperdiciaron. Lo de Dios se aprovecha. Seguimos aquí. En esto Dios específicamente prometió una monarquía hereditaria para la casa de David. Fue importante que Dios repitiera esta promesa específicamente porque nunca había habido un rey sucedido por su hijo en Israel. Hasta ese momento yo le pregunto, ¿el rey anterior quién era? Ok, vamos bien. El hijo de Saúl que iba a sucederle en el trono, ¿quién era? Jonatán. Recuerde que David era hijo de Isaí, ¿no? Vamos bien. Hermanos, Dios le mostró a través del Espíritu Santo a Jonatán que David iba a ser el rey. Y a veces nos preguntamos, ¿qué muerte la de Jonatán? Hermanos, el pecado nos arrastra. El pecado hace que arrastremos a otros, a nuestra descendencia. No debió de morir así Jonatán. No cuestionamos a Dios, pero vemos la historia de Jonatán. Como le decía, mira, papi va a tener un convite, vamos a tener esta señal, yo voy a tirar la flecha, ¿no? Si las cosas van bien, nos vamos a dar cuenta. Y si no, ya tú sabes. Hermanos, él estaba despreciando o entendiendo que el reino no iba a ser de él. Y que el reino de Dios se le había pasado ¿a quién? A David. Hermanos, eso no es poco. Si usted ve la historia entre Saúl y Jonatán, Jonatán era el príncipe del entonces y era un hombre que peleaba también conforme a la voluntad de Dios. Recuerde que en un momento los enemigos estaban tan cerca que Jonatán osó pelear solo, probó un poquito de miel, ¿no? Y el Espíritu de Dios hizo proezas con ese muchacho, porque se dejaba guiar por Dios, mas su padre se dejaba guiar por la carne, era pusilánime. Tengamos cuidado con ser pusilánime. No estamos aquí, Dios no nos ha puesto, y hablo en nombre de los que sirven a Dios, a agradarle. Estamos aquí a dar el mensaje que Dios quiere. Si usted se molesta, gloria a Dios. Y si no se molesta, gloria a Dios por igual. No hay amigos desde aquí. Lamentablemente. Si hay pecado, el pecado tiene que ser extirpado. Tiene que ser confesado. Tiene que ser traído al altar. Porque la iglesia de Dios tiene que caminar en santidad. Y si tú atrofias eso, no vamos a poder ser bendición. Puede predicarse lo que se predique desde aquí. No podremos llegar a aquellos que necesitan a Cristo. Sigamos aquí. Una casa para Dios, una casa para David. Si bien Dios no empleó aquí el término pacto, lo que reveló fue uno. Y así se designa posteriormente. Para los que toman anotaciones pueden apuntar. Segunda de Samuel 23:5, Salmos 89:3 y el 34, Salmos 132, 11 y 12. Aquí vemos la expresión en el verso 12, Él me edificará casa. ¿Quién? Salomón. Aunque David no edificaría un templo para Dios, el descendiente de David lo haría. Y como tal, de la descendencia de David, alguien iba a construir casa. Quiere decir que estaba bien. Dios le estaba permitiendo lo que él tenía en su corazón hacer personalmente. ¿Permitiéndoselo a quién? En su hijo. No estaba bien. Yo no puedo, pero mi hijo puede hacer lo que Dios quiere que se haga. ¿Me tengo que enojar yo? No. David entendió ahí, hermanos, que si usted nota, él se goza de lo que Dios le está diciendo. Y nunca se muestra diciendo ahí, el rey que usted ha puesto, no. Siempre dice la palabra, siervo. Si usted hasta el final del capítulo observa la palabra siervo, la vas a ver 10 veces. Tu siervo, tu siervo, tu siervo. Jamás David se autoproclama rey ahí, delante de Dios, porque él sabía quién era su rey y quién era el verdadero rey. Él me edificará casa. Como la circuncisión en el caso del pacto abrahámico, visto en Génesis 17, la construcción del templo es el acto de obediencia humana mediante el cual la promesa del pacto de Dios es aceptada y confirmada.
yo confirmaré su trono eternamente. ¿Cómo iba a ser eso? La familia de David gobernó sobre Israel por más de 4 siglos, más de 400 años, llamada la época de oro de Israel. Pero finalmente fue removida debido al mal, agregado al mal. Sin embargo, del tronco de Isaí, Dios levantó una nueva rama que reinaría, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. Isaías 11, 1 y 2, esta cita no la puedo ignorar. Vamos allí, por favor. Hermosas citas de Isaías, ¿cuántas citas hermosas y profecías que Dios nos tiene allí? Isaías 11, 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Pero de dónde iba a salir esa vara? Del tronco de Isaí, mencionando a David como tal, la descendencia de David. David fue el vástago de Isaí mencionado ahí. ¿Recuerdan ustedes en el momento cuando habían 2 ciegos, según estudios teológicos o teólogos dicen que no que era uno, que no que eran 2, otros dicen no, que fue que uno habló más fuerte, pero siempre fueron 2. El asunto es que Dios sanó a los ciegos. Y decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué usted cree? ¿Que ellos están invocando a David, el rey pasado? Tenían conocimiento escritural de que el gran David estaba pasando por ahí. Jesucristo mismo. Toma la idea. En el Nuevo Testamento no se relaciona ningún otro ente humano como David con Jesucristo. Estúdielo y enséñeme quién aparece mencionado adjunto como de Cristo. De hecho, en una ocasión también los escribas y fariseos estaban ahí queriendo involucrar al Señor, ¿no? Y el Señor le tira una cacarita, ¿no? Le dicen: ok, ustedes saben mucho. Porque dígame lo que dice el Salmo 110, donde dice: ¿de quién habla ahí? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. ¿Quién es el Señor ahí? ¿Es David el Señor o hay otro Señor como que está ahí envuelto? Bueno, los fariseos y escribas que eran doctos de la ley. Bueno, está difícil. Si le decimos que David es el Señor, ¿por qué entonces lo confrontamos a él? Si no le contestamos, entonces estaremos peor. No sabía, entonces yo tampoco sé. Una cosa sencilla, ¿no? El Señor, espíritu de inteligencia y de poder. Él sabía lo que estaba en sus corazones y lo que ellos podían dominar o no. Pero seguimos aquí. Yo le seré por padre y él me será por hijo. ¿Quién era este? Ese descendiente de David disfrutaría una relación especial con Dios. Su trono será firme para siempre. Según el verso 14 encontramos estas palabras. Dios le prometió a David que el reinado de su dinastía duraría ¿para cuándo, hermanos? No tendría acabadera. Cada una de esas grandes promesas se cumplió parcialmente en Salomón, porque habla de David, pero también ahí está lo siguiente, la doble profecía en alusión a Cristo, el hijo de David y sucesor de su trono. Salomón gobernó en el trono de David, ¿sí o sí? Las misericordias de Dios nunca se apartaron de Salomón a pesar de que pecó. ¿Cuántas mujeres fue que tuvo Salomón? 1000. Y la dividió para que sean pocas, 700 por un lado y 300 por otras. Como si no se sumaba en aquel tiempo, ¿no? Su corazón fue desviado. Dios le había corregido a todos los reyes que no se llegaran esas mujeres. No por ser mujeres, sino porque su corazón iba a ser ¿qué? Desviado hacia los dioses de esos incircuncisos. No era por más nada. Más que todo, Dios siempre ha querido, hermano, que este templo del Espíritu Santo esté sano. No más de ahí. Porque si estamos sanos podemos servir con mejor gratitud, con mejor fervor. Cada una de estas grandes promesas se cumplió parcialmente en Salomón, el hijo de David y sucesor de su trono. Sabemos que Salomón gobernó en el trono de David y las misericordias de Dios nunca se apartaron de Salomón, a pesar de que pecó. Y escribió excelentes proverbios, ¿no? Salomón le edificó a Dios una casa magnífica. Esa casa duró de 7 a 14 años, la de Salomón.
la de Dios por igual. Si fue hermosa la de Salomón, si ya era hermosa la del rey David, imagínense a Salomón, que hereda toda la riqueza del padre. No tuvo que pelear ni utilizar un alfiler. Dios había quitado todos los enemigos de su padre y de él. Sin embargo, la promesa de Dios para David fue aún más importante debido a cuando escribió el cronista sobre ella. Después del exilio, cuando no había un reino independiente de Israel y el trono de David parecía vacante, el cronista tenía fe de ver que esta promesa no se rompería, incluso cuando evidentemente parecía ser así. Él sabía que el Mesías ciertamente vendría de la línea aparentemente muerta de David y reinaría por siempre. Él tenía fe en que los profetas habían predicho como un cumplimiento más grande de estas promesas. La palabra de Dios nos enseña en Jeremías 23, 5 y 6. Allí dice, aquí vienen días, dice Jehová, ¿en qué? Levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán? Jehová, justicia nuestra. Y el texto más hermoso aún cuando el profeta Isaías dice en Isaías 9, 6 y 7, ¿qué dice allí? Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y qué más añade? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque el celo de Jehová lo ha dicho. Lo que Dios dice tiene cumplimiento. Lo que Dios dice que hará, lo hará. Dios no quería que se construyera la casa terrenal hasta que la casa espiritual fuera prometida y establecida. Establece orden. La casa más importante tenía que estar en su lugar primero. Y esa casa era la dinastía que resultaría en el trono del Mesías de Dios. En cuanto a David, la bendición de Dios estuvo sobre él de una manera única. Como habíamos dicho, el Nuevo Testamento identifica a Jesús con David más que cualquier otro antepasado humano. Estúdielo. A lo mejor ya lo sabía. La palabra de Dios avalando esto, podemos ver que Mateo 21:9, ¿cómo era que decían cuando Cristo iba entrando a Jerusalén? Dice, y los que iban delante y los que iban detrás decían ¿cómo? Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre de ¿quién? Del Señor, hosanna en las alturas. Qué contraste, ¿no? En Jerusalén, a la entrada del Señor, todos vociferaban, clamaban, hosanna al Hijo de David. Y en otra ocasión decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Enseñanza, muchas veces podremos ser vistos como los mejores cuando les conviene. La entrada triunfal a Jerusalén fue algo hermoso. Fue de día. Herodes no pudo entrar de día, tuvo que entrar de noche, avergonzado porque no le gustaba a esa nación, a esos judíos de turno. Lo que vociferaban hosanna, en un momento que hicieron, lo negaron. Sigue los versos diciendo en Lucas 1:32, allí dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y Apocalipsis 22:16, aún al terminar Apocalipsis, se habla de David. En el verso 16 del capítulo 22, ¿cómo dice? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje ¿de quién? De David, otra vez. ¿Qué más añade? La estrella resplandeciente de la mañana, Apocalipsis 22:16. Y hay temas teológicos y muy bíblicos que avalan algo más grande. Escuche, Oseas 3:5 me dice a mí que parece que David será el príncipe escogido por Dios sobre un Israel restaurado en la tierra milenaria. ¿Cómo? Sí, dice allí, Oseas 3:5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a alguien más. ¿A quién más usted cree? Y a David su rey.
Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Otros pasajes que establecen esa idea son Ezequiel 37, que bastantes profecías nos da Ezequiel, en el 37, en el 38, 48, etc. Jeremías 39 por igual. Con esto pasamos a la siguiente verdad, donde habla la humilde acción de gracias de David y su alabanza a Dios. David no se enojó con que Dios le dijera no. David honró a Dios. David decide no murmurar a Dios. Un pecado terrible, ¿no? Usted utilice la palabra que entienda, la murmuración. Al contrario, dice Jehová Dios, parafraseamos, ¿quién soy yo? Jehová, no hay semejante a ti. Cuando David recibió este regalo espectacular, no pensó que lo hacía más grande a él. A los ojos de David, este regalo hizo a Dios más grande. ¿Está escuchando? El grande en este negocio es Dios. Ni tú ni yo somos los más insignificantes, según la Escritura. Somos oprobios, inútiles. Lo que debemos de hacer a veces ni lo hacemos, o lo hacemos a regañadientes. Es como si David estuviese diciendo, me has tratado como si hubiera nacido hijo de un gran monarca, y no como un pobre pastor, como en verdad lo fui, oh Señor Dios. La actitud de David no fue, soy tan grandioso que incluso Dios me da regalos. Su actitud fue realmente, Dios es tan grande que incluso me da regalos. Debemos recibir la salvación y toda bendición con la misma actitud. El dar de Dios refleja la grandeza de ¿quién? Del dador, no del receptor, no de quien recibe la bendición. Tu siervo, en el verso 18 y en los siguientes versos hasta terminar el capítulo, usted cuente 10 veces la encontrará. La humilde recepción de este regalo por parte de David se muestra por la repetición de la frase tu siervo 10 veces en esta oración. Él no se enojó con su Dios. Al contrario, hay una palabra que no podemos saltarla. David ahí está, delante de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo delante de Dios? Es que él está orando y Dios está ahí. Vamos a llegar allí, no hay problema. Tu siervo, repetimos, la humilde recepción de este regalo por parte de David se muestra por la repetición de la frase tu siervo 10 veces en esta oración. Esto muestra que David aceptó humildemente el no de Dios cuando quiso construir el templo. Hay algunos profesantes que harían una gran cosa si pudieran, pero si no se les permite hacer un papel brillante, están de mal humor y enojados con su Dios. David, cuando su propuesta fue dejada de lado, encontró en su corazón no murmurar a Dios, sino que orar a su Dios. Las únicas respuestas estarán de parte de Dios. Necesito lo que necesito, me duele lo que me duele. La respuesta está de parte de Dios. Debo de emprender este camino, la respuesta está delante de Dios. El hecho de que el rey estuviera delante de Jehová, la respuesta, ¿usted sabe lo que sugiere ahí? Que David está delante del arca de Jehová hablando con su Dios. ¿Tiene la idea? Delante de Jehová. ¿Y qué significaba el arca? Que Dios estaba ahí para responderle al profeta, etc. Y David tenía la bendición de que podía él mismo consultar a Dios, siendo que rey, cosas que no se daban muy fácilmente. Y Dios le había permitido que él se acercase a ese lugar santo. Los versos 23 a 27, estamos en la parte final, vemos que David pide que la promesa se cumpla como fue dicha. Lo leemos los versos, ¿le parece bien? Entonces dice la palabra de Dios, los versos 23 hasta el verso 27 dice, me encanta esta oración. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado. ¿Que has hablado a quién?
de tu siervo esté bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. David quizás no entendía todo lo que iba a acontecer, pero lo estaba creyendo. Él entendía que si Dios estaba hablando con firmeza. Él entendió de que iba a ser firme, porque ¿quién lo decía que iba a ser firme en la casa de David? Dios. Creo que la mente de David no podía dimensionar eso, pero sí podía creerlo, y punto. No había que entender a su Dios, solamente creer a su Dios. La confianza y la fe mueve todo. La oración de David osadamente le pidió a Dios que hiciera lo que había prometido. Dios no lo iba a hacer como quiera. Y él está diciendo, sí, hágalo, Señor, no hay problema, estamos de acuerdo. Esta fue una oración osada que decía, Dios, aquí está tu promesa. Confío en que la cumplirás grandiosamente y serás fiel a tu palabra. La frase, por eso, ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. La corrección de Dios, ¿qué le enseñó a David? Que debía de orar. Si Dios nos corrige, debemos de orar al menos dándole gracias a Dios porque nos corrige. Porque si nos corrige, porque tenemos un Padre. ¿Qué usted cree? David estaba diciendo, solo estoy orando porque tú lo prometiste. Tú me dijiste que esto es lo que quieres hacer. Difícilmente hay una posición más absolutamente hermosa, fuerte o segura que señalar alguna promesa del verbo divino y reclamarla. Es mucho mejor reclamar unas cuantas cosas específicamente que reclamar vagamente una veintena. Este tipo de oración se apropia de la promesa de Dios. El hecho de que Dios prometa no significa que poseamos. ¿Cómo es eso? Claro. ¿Qué Dios le dijo a Abraham en su momento? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le estaba dando toda la tierra de Palestina ¿a quién? A un hombre, Abraham. ¿Pudo tener toda la tierra de Palestina Abraham? No, porque él murió y el pueblo de Dios tuvo que ganar la tierra peleándola, ¿sí o sí? Pero cuando muere la esposa de Abraham, ya había que enterrarla. No era toda la tierra de Abraham. Por fe Abraham sabía que toda la tierra era de él, pero en el momento ahí habían unos dueños. Y él era riquísimo. Y él tenía dinero para comprar. Y le dice a los hijos de Het que él quería tierra para enterrar a su muerte. Y entre ellos, entre ricos, ¿qué es esto entre nosotros? ¿Qué pasa, Abraham? Coja lo que usted quiera. La bendición y la gracia de Dios. Y él dijo, yo no tomaré nada que no me cueste. David lo entendía por igual. ¿Y qué pasó? Regularmente, ¿cuánto costaría la tierra? No, 500 ciclos. Bueno, pues toma. Ya, yo tengo un menudo aquí, tenga. Muchas gracias. Y él enterró a su muerta. En tierra que era de él, tuvo que comprarla. El hecho de que Dios, hermano, no haga las proezas que tiene que hacer, estando tú ahí, no necesita que Dios no lo hará. Dios hará lo que cumple, como lo cumplió y lo cumple con David. Y seguirán muchísimas promesas cumpliéndose. No sé si toma la idea. David no lo vio, pero lo creyó. Es más importante creerle a Dios y obedecerle a Dios que quizás ver en tiempo real lo que Dios quiere hacer. Dios lo hará como quiera. A Moisés le dijo en un momento dado, esos amalecitas, yo lo voy a exterminar de sobre la faz de la tierra. No lo olvides. Y yo le pregunto, ¿cuántos años después fueron exterminados los amalecitas? Muchísimos siglos que Moisés había muerto. Y Dios le dice a Moisés en su momento, no lo olvides. ¿Está entendiendo la idea? Dios lo que dice lo hace y lo cumple. Estando usted o no estando usted, la palabra de Dios se ha de cumplir siempre. Estamos en la parte final. No sé si me he tomado tiempo. Si me he tomado tiempo, enójese con el Señor. Que usted le dará cuenta a él al igual que yo. Bueno, vamos a tomar una parte aquí. Difícilmente hay una posición más absolutamente hermosa, fuerte o segura, que señalar alguna promesa del verbo divino y reclamarla. Es mucho mejor reclamar unas cuantas cosas que específicamente que reclamar vagamente una veintena. Entonces nos quedamos allí cuando decíamos este tipo de oración se apropia de la promesa de Dios. El hecho de que Dios prometa no significa que poseamos. A través de una oración de fe como esta, Dios promete y nos apropiamos. Si no nos apropiamos de la fe, la promesa de Dios queda sin reclamar. Y en ese sentido podemos apropiarnos de su promesa de perdón. Eso sí, podemos apropiarnos. ¿Cuál promesa de perdón? La palabra de Dios nos enseña en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, ¿qué es Él?
¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda maldad. Esa promesa es tuya y mía. Otra promesa que podemos apropiarnos, que Dios la promete, promesa de paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy. Gloria al Señor por ello. Es como decir, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Podemos apropiarnos de su promesa de guía. El Señor nos enseña en Salmos 32:8 que te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sobre quién debemos de fijar nuestros ojos? Eso lo vio el salmista y lo vivió. Podemos apropiarnos de su promesa de crecimiento. ¿Qué nos dice la promesa de crecimiento? Allí en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó ¿en quién? La perfeccionará hasta el día final. ¿Cuál es el día final? El día de Jesucristo. Amén. Donde todos tendremos que dar cuenta a Dios. Amigo que escucha en cualquier lugar, aprópiate de las promesas de Dios y más las que hablan de salvación. Podemos apropiarnos de su promesa de ayuda. ¿Cuál es la promesa de ayuda? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar ¿qué? Gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. El salmista entendió y dijo, por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. El verso 25, noten que David oró de corazón. Algunas personas oran de un libro, oran desde su mente. El lugar correcto de orar es desde el corazón. Porque Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que dice, que no lo citamos al inicio, Jeremías 17, 9 y 10, o 7 y 8 mejor dicho. Usted sabe lo que dice. El gran pecado de no creer en el Señor Jesucristo a menudo se habla muy a la ligera y con un espíritu muy frívolo, como si apenas fuera un pecado en absoluto. Sin embargo, de acuerdo a este texto que hemos estudiado y de hecho de acuerdo con todo el tenor de las Escrituras, la incredulidad es considerada a Dios ¿qué? Mentiroso. El no creerle a la palabra de Dios es entender que Dios es un mentiroso y que no cumple lo que Él dice. Y yo les pregunto, ¿qué puede ser peor? Que Dios les bendiga. Muchas gracias.